Este era el problema, en el cual les daban para dos partículas. La primera tenía una masa de 3,5 gramos, la segunda una masa de 5,5. Les daban el vector posición de cada una de ellas, pero en función del tiempo, ¿ya? Para la primera partícula y el vector posición para la segunda partícula en función del tiempo. Nos dicen que para un tiempo de 2,5 segundos había que determinar el vector posición centro de masa, ¿ya? Habíamos visto la definición en la clase de ayer de la posición del centro de masa, que venía dada por la masa 1 por el vector posición de la partícula 1 más la masa 2 por el vector posición de la partícula 2 dividido entre la masa total del sistema. Ahora, ese vector posición, como está parametrizado en función del tiempo, tiene que ser evaluado para un tiempo de t igual a 2,5 segundos, ¿ya? Entonces, lo primero que hicimos fue reemplazar el tiempo acá de 2,5, de 2,5, el tiempo de 2,5 y de 2,5 y determinar los vectores posiciones, ¿ya? Esto nos daba 3 por 2,5, 7,5, 3 por 2,5, 7,5, más 2,5 por al cuadrado, 6,25, que al multiplicarlo por 2 nos da 12,5. Estos términos están en J y en J, así que los juntamos, factorizamos por J, y 7,5 más 12,5 son 20. Ahora, para el caso de R2, tenemos que reemplazar acá el tiempo de 2,5 al cuadrado y nos queda 3i menos 6,25 por 2, esos son 12,5 con signo negativo, menos 6 por 2,5, que son 15, con signo negativo también. Agrupamos estos dos términos y nos da 3 menos 12,5 menos 9,5 menos 15j. Reemplazamos estas posiciones aquí, posición del vector 1 y esa posición del vector 2 y multiplicamos por las respectivas masas, ¿ya? Tenemos que, y dividimos por la masa total, se nos va de esta forma el gramo con gramo y vamos operando, este por este, más ese por ese, 3,5 por 7,5 nos da 26,25, 3,5 por 20 nos da 70, 5,5 por menos 9,5 menos 52,25 y 5,5 por menos 15j menos 82,15j, agrupan términos, todo lo que tiene que ver con i, ese término menos ese lo dividimos entre 9 y nos da menos 2,8 periódico i. Y este término que tiene que ver con j, 70j menos 82,5j dividido por 9 nos da menos 1,38j, ¿ya? Este era el vector posición para ese tiempo. Ahora, habíamos quedado en calcular ahora la cantidad de movimiento total del sistema, que va a ser la masa por la velocidad del centro de masa. Vamos a ir a la diapositiva siguiente. Ya, entonces, tienen dos formas de calcular la cantidad de movimiento del sistema. Por un lado, el P total lo pueden escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa, obviamente para un tiempo de 2,5 segundos. ¿Ya? O también lo podrían calcular, tiene que dar lo mismo, como M1 por la velocidad de la partícula 1
a los 2,5 segundos más m2 por la velocidad de la partícula 2 a los 2,5 segundos. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la velocidad de la partícula 1 como la derivada de la posición de la partícula 1 con respecto al tiempo. Si derivamos con respecto al tiempo, la expresión para R1, que venía dado por, vamos a anotar, 3i más 3j por el tiempo, más 2j por el tiempo al cuadrado. Voy a anotar R2 también en el Jamboard, que sería 3i menos 2i por el tiempo al cuadrado, menos 6jt. Ya, ahí tenemos nuestros vectores posición en función del tiempo. Vamos a derivarlos. Al derivarlo, vamos a derivar al tiro. Aquí. Ya, derivada de R1. Nos queda 3i más 3j. Y acá está el tiempo al cuadrado. Es decir, nos queda 4tj. Agrupamos términos semejantes, lo que va con j, y nos queda 3i más 3 más 4t, j. Evaluamos esa velocidad para un tiempo igual a 2,5 segundos. Y nos queda 3i más 13j. Obviamente que todo esto está en unidades del sistema internacional. Entonces, 4 por 2,5 es 10, que al sumarle 3 nos da 13. Vamos a hacer algo análogo, pero con el vector velocidad, que lo vamos a determinar como la derivada de la posición del vector R2. Así que si derivamos esto que está ahí con respecto al tiempo, nos queda menos 4ti menos 6j. Al evaluar todo eso para un tiempo de 2,5 segundos, tenemos que menos 10 y menos 6j. ¿Estamos? Ya, esos son los vectores velocidad para cada una de las partículas. Así que vamos a calcular el vector velocidad del centro de masa, que recuerden que venía dado por m1 por v1 más m2 por v2 es igual a la suma de ambas masas, y reemplazamos valores numéricos. M1, ¿cuántos gramos eran? Ya no me acuerdo. Vamos a anotar acá M1, 3,5 gramos, y M2, 5,5 gramos. Ya, entonces tenemos M1, 3,5, por el vector V1, que es igual a 3i más 13j. Más M2, que son 5,5, por el vector V2, que es menos 10i menos 6j. Obviamente esto va en metros por segundo. O lo que podemos hacer es factorizar
Acá nos queda gramo metro partido por segundo. Y acá abajo sumamos la masa, que serían 9 gramos. Por tanto, se nos va gramo con gramo. Y el resultado nos da en metros partido por segundo. Bueno, entonces tenemos 3,5 por 3. Vamos agrupando términos semejantes. Todo lo que tenga que ver con el eje Y, eso nos da 10,5. ¿Ya? Más 45 con 5 J. Ah, no. 13 por 3,5. Sí, 45 con 5 J. Menos 5,5 por 10, 55. Y más con menos, menos 5,5 por 6, que son 33. Y todo eso lo dividimos entre 9. Recuerden que este resultado va en metros por segundo. Agrupamos términos. Lo que va con Y con lo que va con Y. Tenemos 10,5 menos 55. Menos 44,5. ¿Ya? Más 45,5 menos 33, 12,5 J. Todo esto dividido entre 9, así que cada término tenemos que dividirlo entre 9 y el resultado es 4,94 periódico con signo negativo más 1,38 J. Obviamente todo esto en metros por segundo. ¿Ya? Ahí tenemos la velocidad del centro de masa evaluada para un tiempo de 2,5 segundos. Así que si multiplicamos eso por la masa total, tenemos que P total, la masa total, recuerden que es la suma de M1 más M2, que son 9 gramos. Entonces tenemos aquí reemplazamos eso, masa total 9 gramos, por el vector que acabamos de calcular. Así que estos resultados nos da 44,5 menos 44,5 y 12,5 J. Todo esto en kilogramo metro partido por segundo. ¿Ya? Esa es la cantidad de movimiento total que, ojo, pueden verificar ustedes que la pueden calcular. De esa forma les tiene que dar lo mismo que si la calculan simplemente multiplicando M1 por V1, es decir, la masa 1 por esta velocidad más la masa 2 por esta velocidad,
les tiene que dar exactamente lo mismo, por un lado o por otro, ¿ya? ¿Qué más nos pedía el problema? Nos pedía también la velocidad del centro de masa en el apartado C, que ya obviamente necesitamos conocerla para el apartado B. Velocidad del centro de masa a los 2,5 segundos. ¿Y cuánto era? La volvemos a anotar, menos 4,94 y más 1,38 J. Todo esto en metros por segundo. Así que tenemos también el apartado C. Veamos qué más nos piden. Velocidad del centro de masa. Aceleración del centro de masa y fuerza neta. ¿Ya? Aceleración del centro de masa y fuerza neta. Para encontrar la aceleración del centro de masa, tendríamos que volver a derivar esta expresión, ¿ya? Si derivamos la velocidad esto es igual a 4J solamente, ¿ya? Y si derivamos la velocidad 2, aquí, está en función del tiempo, lo derivamos, nos queda menos 4. Y ya vamos a la diapositiva siguiente. Recordemos que las masas son 3,5 y 5,5. Ya, nos piden encontrar la aceleración del centro de masa, ¿sí o no? Aceleración del centro de masa y fuerza neta que se ejerce sobre el sistema de las dos partículas. Vamos a colocar acá cuadrícula. Entonces, vamos a... Qué raro. Como que no hay conexión ahora. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ya, ahí sí. Es que hay ratos se desconecta la tablet con la pantalla, ¿eh? Y claro, aquí me aparece su conexión con internet es inestable. Vamos a calcular la aceleración del centro de masa entonces. Recuerden que esta venía dada por la masa 1 por la aceleración de la partícula 1 más la masa 2 por la aceleración de la partícula 2 dividido de la suma de ambas masas. Entonces tenemos 3,5, lo multiplicamos por el vector aceleración 1, que es 4J. Obviamente esa aceleración viene en metros por segundo al cuadrado, más 5,5 por esa aceleración que es menos 4i. Todo esto lo dividimos por la suma de ambas masas, que son 9 gramos. Cancelamos con gramos y el resultado nos queda 14 entre 9 1,5 periódico para J. ¿Ya? Este va con J, el primero. Y ahora, negativo para el eje X, 5,5 por 4
22, que al dividirlo entre 9, menos 2,44 periódico. Esto en I, ¿ya? Esto va en I y esto va en J. Ahora, todo esto va en metros por segundo al cuadrado. Esa sería entonces, por tanto, la aceleración del centro de masa. Apartado D, creo. Y E. Nos piden ahora la fuerza neta que actúa sobre ese sistema de partículas. Recordemos que la segunda ley de Newton para sistemas de partículas nos dice que la fuerza externa neta va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración del centro de masa. Así que si multiplicamos esto por los 9 gramos, nos queda en una unidad que no es la del sistema internacional. Si la queremos pasar a Newton, vamos a multiplicar por un factor de conversión, porque en 1 kilogramo hay 1000 gramos. De esta forma, para que se nos vaya gramo con gramo, ¿ya? Y nos queda en Newton el resultado. ¿Cuánto es esto? Es igual a menos 22. Habría que dividirlo entre 1000. Nos da 0,02 periódicos. Y más 0,0135 J. Y todo esto en Newton. Esa es la fuerza neta que estaría actuando sobre el sistema de partículas.